Abramos nuestras Biblias, si ya lo tienen, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 9. Entonces, vamos a leer el verso 9 solamente y vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Dice así el verso 9, dice, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, le damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este gran momento, por este gran privilegio que usted nos da, Señor, de poder reunirnos, Señor, en su nombre, para poder recibir, Señor, sus enseñanzas, recibir su palabra, Señor. Y como digo siempre, Señor, aquí no solamente abrimos la palabra de Dios, la Biblia, sino que también es importante que abramos nuestra mente, sobre todo nuestro corazón, para que su palabra pueda fluir de una manera especial en nuestras vidas. Señor, ayúdanos que todo lo aprendido, Señor, pueda ser edificante. Señor, ¿qué es lo que usted desea, Señor? Que seamos edificados a través de la enseñanza, a través de su palabra, que también seamos exhortados y que también seamos consolados. Porque, Padre, ahí hay bendición en su enseñanza, en su palabra, Señor. Gracias por cada familia, Señor, aquí en este momento, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha tenido en mente, ha tenido en su corazón venir hoy, Señor, presentarse ante su casa de oración, Señor, para disfrutar de lo que usted tiene, Señor. Bendice esta palabra, Señor, bendice este mensaje, esta enseñanza que se va a presentar en este momento, Señor. Llénala de su gracia, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me lo bendiga. Y es que es bonito cuando iniciamos el día con una palabra de edificación. Le contaba hace un momento a una hermana que comparte unos versículos bíblicos y me llegan todos los días a mi celular. También comparto, hago lo mismo con otros hermanos también comparten una reflexión diaria y eso es de mucha bendición a nuestras vidas. Qué bonito cuando nos levantamos, abrimos el celular y encontramos algo tan maravilloso con una reflexión, es Dios hablándonos. Entonces Dios nos habla todos los días a nuestras vidas. Entonces, para mí siempre es un honor poder también compartir de lo que Dios me da. Y eso lo hace especial. Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? El verso 9 nos dice, a otros fe. El domingo pasado estuvimos hablando de la fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. En este capítulo, referente a los dones, vemos, queridos hermanos, que encontramos la palabra dones de sanidades. Es la única parte de este texto bíblico o de este capítulo que habla en plural, porque estamos hablando del don de fe, el don de profecía, el don del discernimiento, pero cuando llega a don de sanidades, no dice, su Biblia no dice don de sanidad, sino dice dones de sanidades. Entonces, habría que empezar por ahí, porque eso nos debe llamar la atención, y es que Dios no se limita solamente a una sanidad, sino que hay infinidades, hay una diversidad de sanidades. Por eso que habla de dones de sanidades, porque es extenso. Muchas veces, y es bonito encontrar en la Biblia o en la historia de la iglesia cuando se habla de sanidades, cuando el don de sanidad ha sido expuesto y alguien ha sido sanado, pero Dios no se limita solamente a una sanidad corporal. Es bonito ver cómo muchas personas son sanadas de alguna enfermedad, ¿verdad? En la iglesia eso ha ocurrido, milagros de sanidad, eso es hermoso, pero también están las sanidades del alma. Y esa en la iglesia quizás esa no se ve. Muchas veces podemos ver a un hermano que está enfermo o que está padeciendo de algo. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que edificarnos, usar los dones para edificación del cuerpo, es decir, la iglesia. Pero cuando muchas veces podemos ver, entre todos los que estamos aquí, nos vemos sanos,
pero quizás también puedan haber heridas que trajemos desde mucho tiempo atrás, de muchos años. Heridas como heridas del alma, le podemos decir, que son quizás pérdidas de un ser querido y que no hemos podido superar. Y yo recuerdo, esto me trae a memoria cuando mi madre, yo he perdido 2 hermanos, pero mi madre ha perdido 2 hijos. Y para una madre la pérdida de un hijo es una cosa, no sé cómo llamarle, porque es un dolor indescriptible. Cuando vemos casos como esto, que vemos muchas veces madres que han perdido un hijo, eso es una cosa tan dolorosa. Yo creo que no hay un nombre para eso, precisamente por el dolor, porque cuando muere una madre, los hijos y se quedó huérfano, ¿verdad? Pero cuando muere un hijo, cuando una madre pierda un hijo, ¿cómo se le puede llamar a eso? Yo creo que no hay un nombre para eso, porque es algo indescriptible, es algo profundo. Entonces muchas veces en la iglesia personas vienen con esas heridas abiertas todavía en el corazón, y Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, que Él quiere sanar. Por eso existen también los dones de sanidades. Son no solamente para sanidades corporales, sino sanidades del corazón, sanidades del alma. Y eso es muy bonito, como Dios siempre está pendiente a todo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, para ir avanzando en este tema, los dones de sanidades son tan importantes en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, si nos remontamos, tenemos los dones de sanidad, es bonito, ¿no? Para estos tiempos, para la iglesia actual del siglo XXI, pero no debemos olvidar la historia de dónde viene, qué pasaba con los corintios, porque esta es una palabra, una carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a una iglesia profundamente carismática, pero también a la misma vez muy desordenada, que era la iglesia de los corintios. Y en medio de esa realidad, Pablo no apaga el fuego del Espíritu, sino que lo encausa teológicamente. Entonces, esto es importante porque en 1 Corintios 12:9, que acabamos de leer, Pablo menciona los dones de sanidades en plural, recordándonos que la sanidad no es un espectáculo, no es una manifestación, sino que es una manifestación de la gracia soberana de Dios para el bien del cuerpo de Cristo. Y la sanidad es una señal del reino, pero también un acto pastoral cargado, pero recargado, diría yo, de muchísima compasión con el tema. Entonces, vamos a ver 3 preguntas. Hay 3 preguntas que quiero para que podamos desarrollar este tema. Hay muchísimo, el tema es un tema muy amplio, pero vamos a tocar estos 3 puntos solamente, y también tengo 2 preguntas en medio de esta parte del don de sanidades les voy a entregar para que podamos de repente pues discutirlas aquí entre nosotros. ¿Qué ustedes piensan? Son unas preguntas que van acorde con lo que vamos a estudiar hoy. Y esa primera pregunta es el origen de los dones. Primeramente tenemos que ver de dónde vienen esos, ¿verdad? De dónde vienen el origen de los dones. Así que vamos a ver el origen de los dones de sanidades, haciendo un énfasis en lo que es la soberanía del Espíritu Santo. Primeramente tenemos que entender que no nacen del hombre, sino del Espíritu. Eso es algo muy importante. Pablo es enfático cuando dice por el mismo Espíritu. Es decir, que los dones de sanidades no son producto de técnicas, fórmulas ni niveles de espiritualidad humana, sino de la voluntad soberana del Espíritu Santo. De ahí provienen. O sea, que en otras palabras no podemos decir que hay una escuelita en donde de repente vamos a aprender los dones. Eso no nace tampoco del talento humano, sino que la fuente de los dones proviene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso que
el verso 11 del capítulo 12 que estamos estudiando, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces quizás perdemos el balance cuando vemos, más que todo en las redes sociales, que vemos mucho fanatismo, vemos mucho espectáculo acerca de acerca de este tema de los dones. Entonces llega uno y muchas veces las personas que no tienen el correcto conocimiento, lo que hacen es que miran a la persona. Dice, wow, ¿cómo este hombre sana? ¿Cómo este hombre tiene este poder para hacer esto? Y realmente no es así. Entonces, teológicamente, esto protege a la iglesia. Fíjese cómo este don protege a la iglesia de dos extremos peligrosos. La presunción espiritual de yo sano. Porque muchas veces eso ocurre en la mente de las personas. Yo voy a esa iglesia porque ese pastor es tremendo y ese pastor cómo sana. Entonces, a unas personas también dice Dios lo usa, pero ponen más énfasis en el hombre y no en Dios. Y la otro extremo es, y la culpa pastoral que viene que dice, y si no sanó es porque le faltó fe. Muchas veces personas son afectadas. El domingo pasado el hermano habló de que alguien le dijo, lo que pasa es que tú no tienes fe. Y eso es completamente incorrecto. Eso es un comentario, la verdad, un poco fuerte e inadecuado. La sanidad siempre permanece bajo la autoridad divina. Siempre tenemos que recordar eso. En relación con los dones, siempre es así. Entonces, el texto nos dice que el don de sanidad, no dice don de sanidad, sino dones, lo cual sugiere diversidad, diferentes enfermedades, diferentes momentos, diferentes formas de intervención divina. Dios no actúa solamente, como le dije, de una sola manera. El tema de los dones de sanidad es un tema bastante diverso. Cada uno, dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multigracia, de la multiforme gracia de Dios. Y es que si le pongo una ilustración, es como un médico que contaba que todas las enfermedades no se curan con un solo medicamento. Entonces, algunas requieren cirugía, otras requieren descansos. Entonces, el procedimiento de curación muchas veces varía, ¿verdad? Eso no es en lo espiritual, eso es en lo físico. Así trabaja la medicina. Si alguien llega a un hospital o llega a una clínica buscando sanidad porque tiene una dolencia, no le van a dar el mismo medicamento a todos. Todo requiere de un medicamento diferente. Si yo voy por una causa, por una dolencia, puede que me den un medicamento que le van a dar a otra persona, va a ser diferente medicamento. Entonces, asimismo también funciona Dios con el tema de los dones de sanidad. Asimismo. Porque Él conoce profundamente cada herida humana. Dios nos conoce y el tratamiento es diferente en cada uno. Entonces, segundo punto, ¿cuál es el propósito de los dones de sanidad? ¿Cuál es el propósito? Y también aquí quiero entregar una pregunta. Y yo formulé una pregunta en esta semana. ¿Cuál creen ustedes? Y este es para cualquiera que desee contestar. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito principal del don de sanidades? ¿Aliviar el sufrimiento humano o glorificar a Dios o ambos? ¿Qué pudieran? Y esa es una pregunta que quiero dejarle para que en medio de estas clases usted pueda levantar su mano y decir, bueno, yo creo esto, y yo opino que esto, basado en la palabra de Dios. Le voy a repetir la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito principal del don de sanidades? ¿Aliviar el sufrimiento humano o glorificar a Dios o ambos?
Entonces, es una pregunta que quizás usted puede, Esther levantó la mano, ya le van a llevar el micrófono. Ambos. En medio del proceso de esta sanidad de nuestras vidas. Porque como usted dijo al principio, que muchas personas llegan a la iglesia muchas veces con muchas heridas emocionales del pasado y todo, y van arrastrando con eso y muchas veces su comportamiento lo refleja. Entonces, ¿cómo realmente nosotros podemos servir a Dios si no tenemos una mente sana, un espíritu sano, para que pueda Dios sea glorificado en medio del proceso? Amén. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hermana Yolanda, ya le van a llevar el micrófono. Bueno, buenos días, bendiciones a todos. Yo pienso que ambos. Acá puede encontrar algo que dice, los dones espirituales no deben causar divisiones ni distraer. El problema no es con el dador de los dones, sino con los beneficiarios. Los corintios daban demasiada importancia a ciertos dones. Pablo comenzó a aclarar cuáles eran los dones y sus propósitos. Su lista no pretendía ser exhaustiva, sino ilustrativa. Por ejemplo, por lo general la palabra de sabiduría se entiende como conocer la palabra de Dios, comprender su voluntad y ser capaz de dar a conocer la sabiduría de Dios a las personas en situaciones específicas. Amén. Así es. Y es tenemos la gran bendición que tenemos Biblia, cuando tenemos Biblia de estudio, ¿verdad? Se nos da también un comentario bien, pero bien, muy bueno, que podemos usar para traerle una clase, y es exactamente la Biblia que usted está usando. Entonces es muy bonito, ¿verdad? Porque amplía más el conocimiento acerca de diferentes temas. Entonces, tiene toda la razón, así mismo es, hermana. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más? Y si no, para continuar. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones de sanidades? Edificar, restaurar el cuerpo de Cristo. La sanidad como acto de amor, no como exhibición de poder. Fíjese que en todo el estudio de los dones, el apóstol Pablo siempre hace énfasis en que no es en el instrumento en donde está la sanidad, para nada. Entonces eso repetidas veces, y en todos los estudios que uno puede hacer, siempre vamos a encontrar esa palabra, de que el apóstol Pablo siempre hace énfasis de que el énfasis de la curación, de la sanidad, tiene que ir no en el instrumento, sino en la gracia divina de Dios. Ahora, muchas veces vemos, como la pregunta que le acabo de hacer, y le voy a hacer, una pregunta que le voy a hacer también, que tengo acá, que la voy a compartir, pero tengo que primero desarrollemos el segundo punto. Pero vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice, en el contexto de 1 Corintios capítulo 12, Pablo, el apóstol Pablo, recalca que los dones existen, ¿para qué? Para lo que dice el verso 7, dice, para provecho, para provecho. Entonces, la sanidad no es una plataforma para engrandecer al instrumento. Vuelve y nos recalca eso, ¿verdad? No está en la persona que está siendo usada en ese momento como instrumento, sino una expresión tangible del amor de Dios hacia los que sufren. Entonces, aquí estamos hablando de la compasión de parte de Dios. Porque es o más adelante también, nosotros podemos tener un hijo que está enfermo y queremos nosotros protegerlo, queremos cuidarlo, queremos que sea sano, y vamos a hacer todo lo posible para buscar una sanidad. Así mismo es Dios con nosotros también, de la misma forma. Entonces, 1 Corintios 12,
22, unos versículos más adelante, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Por qué nos dirá eso? ¿Por qué nos dirá eso? En un capítulo, ¿verdad? En un verso bíblico, ¿verdad? ¿A dónde es que Dios, ¿verdad? Concentra todo su poder muchas veces en la debilidad, ¿verdad? Porque ahí, fíjese que cuando el apóstol Pablo le decía, Pablo con ese aguijón en la carne, y le decía a Dios, le dijo a Dios que le quitara. Y la respuesta de Dios fue, bástate de mi gracia. Porque ahí donde se fortalece, ahí donde viene el poder de Dios, es en la debilidad del creyente. No estamos hablando de una debilidad física, sino esa debilidad en donde uno reconoce que no somos nada, sino que todo es por la gracia de Dios. Y ahí donde Dios se fortalece, ahí donde Dios toma control. Y qué bonito es eso. Entonces, esto nos recuerda que muchas veces la sanidad ocurre en espacios silenciosos, junto a una cama, ¿verdad? Una oración sencilla, una oración entre lágrimas, ¿verdad? Compartidas. Muchas veces conozco muchas historias y de personas también que conozco, también cómo ha llegado sanidad, basta con una oración. Entonces, vemos también aquí que, y vamos a ver más adelante, que no es solamente, fíjese cómo Dios trabaja. Hay personas que dicen, bueno, pero es que quizás no tengo esa fe, no sé cómo desarrollar esa fe. Y quizás por eso tal vez no puedo ser sanado, pero no se trata de eso. Porque aún Dios no teniendo, aún personas en la Biblia que no teniendo fe, pero esa fe que usó esa otra persona y le hizo una oración, por lo menos vemos más adelante, creo que está en Santiago, acerca de que hay que orar, llegar y orar por el enfermo, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, con relación a este tema, es bien complejo y un poquito, si uno pues no lo estudia o no lo hace de manera ordenada, puede crear confusión. Pero qué bonito es cuando estudiamos la palabra de Dios de esa manera, en orden, y Dios nos trae luz. Usted quería, sí, hermano, ya le viene el micrófono. El Señor usaba muchas ilustraciones, mucha historia en la Biblia. No era para Él engrandecerse a Él mismo. Él sanaba y él lo hacía para que nosotros ahora podamos ver el milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, trayendo sanidad, trayendo misericordia. Entonces nosotros vemos eso y podemos creer que Él es un Dios que sana. Porque si Él nunca hubiera puesto esas historias de cómo Él sanaba a los enfermos, nunca hubiéramos podido ver un ejemplo de cómo Dios sana a la persona. Entonces, cuando Dios sana a una persona y se lo cuenta a otro, el Señor me sanó de esto, la fe de esa persona va creciendo. Amén, así es. Y es bonito, amén, la pastora. Buenos días a todos. Yo quería decir de que hoy en día la iglesia no necesita estrategias, ¿no? Y a veces se concentra en tantas estrategias, y lo único que necesitamos es volver a depender del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Y eso tenemos que tenerlo sellado, grabado y escribirlo si es posible en las manos, porque Amén. es muy importante, porque de eso depende, es para su gloria. Nosotros somos el instrumento que Él va a usar para eso. Amén. Y la iglesia se beneficia de eso, porque el pueblo, la fe crece. Y al ver a Nelly y haber pasado lo que ella pasó, confortó mi fe más. Y en verla de que ella
fue el instrumento que Dios escogió para su gloria. Amén. Y a otros que a lo mejor no han testificado, ¿verdad? Pero de eso es que nosotros tenemos que volver a anhelar, ser bautizados con el Espíritu Santo, ser llenos de ese Espíritu. Amén, amén, qué bonito. Y la sanidad, el hermano, antes de seguir con el siguiente, el hermano Edison. Okay. Y seguimos después, el hermano Jonathan también quiere opinar. Fíjate que, buenos días, bendiciones. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es algo que estamos estudiando y esto es bonito porque nuestro Señor Jesucristo sanó ciegos, paralíticos, con lepra, endemoniados, y ahí demuestra los dones de sanidades que Él tenía, porque no todos tenían la misma necesidad. Pero también él buscaba enseñarle a los discípulos que él lo hacía por medio del Padre, pero que ellos lo iban a hacer en su nombre y por medio del Espíritu Santo. Y eso era algo que también a nosotros nos queda. O sea, no es que nosotros vamos a pedir un don de sanidad sin fe, porque si no hay fe, la gracia de Dios no se va a poder glorificar en nosotros. Nelly es, como dije la pastora, es un ejemplo muy bonito porque ella nunca perdió su fe, nunca perdió su carisma, ella siempre estuvo aferrada. Como dice la pastora, aquí muchos podemos dar testimonios, pero el testimonio más vívido que nosotros tenemos en la iglesia lo podemos ver en Nelly, que Dios la siga bendiciendo. Amén. Bonito, ese es el maravilloso Dios al cual servimos nosotros, ¿verdad? Todo lo que hace, hermano Jonathan. Sí, bendiciones. Yo creo que tal vez hay veces miramos en las iglesias muchas personas que uno dice tienen el don de sanidad. Mi pregunta es, ¿tenemos que depender de alguien que tenga un don de sanidad o podemos ir directamente, pedir una sanidad en oración o pedir algo en oración y confiar? Pero yo creo que las iglesias lo hacen porque siempre tiene que haber un instrumento para que lo haga. Nuestro Señor Jesús sanó y Él hacía los milagros, se sabía que Él tenía el don de sanidad. Pedro, Pablo, pero hay veces también en las iglesias se mira mucho cómo se quieren dar fama o se quieren glorificar a ellos mismos, diciendo que tienen ese don de sanidad. Y con lo del instrumento también decía yo que Dios puede usar a alguien, pero también tiene que ser una persona que esté bien, o sea, que esté bien en contacto con Dios para que Dios lo pueda usar en eso. Bueno, definitivamente, amén, gracias hermano. Definitivamente que la palabra nos dice que tenemos que anhelar los dones. Es importante, por eso que, y todo viene también del conocimiento, por eso que es importante que una iglesia crezca en el conocimiento de la palabra, porque esa palabra trae iluminación. Entonces, es importante y es bonito cuando en una iglesia hay dones de profecía, que lo vamos a ver más adelantito, hay dones de sabiduría, dones de sanidades. Entonces, cuando hay alguien con una dolencia o con una enfermedad, es como usted acaba de decir, ¿a dónde debe ir? ¿Con quién tiene que hablar? Pues el Espíritu Santo busca la forma y pone a la persona adecuada. No aquel que de repente dice, no, porque yo tengo el don, o que se enorgullece o se envanece, porque ya ahí no existe tal don como tal. Porque el don de Dios, el don de sanidades, o Dios escoge a una persona para ese don tan bonito de sanidades, se va a dejar notar en la iglesia. Hay alguien que de repente se va a acercar a esa persona
Y no solamente necesariamente tiene que ser una enfermedad corporal, sino puede ser, como le dije hace un momento, una herida del alma. Pero que Dios va a usar a alguien, porque Dios conoce nuestras necesidades. Cuando llegamos a la iglesia, Dios va a conocer todo lo que nosotros necesitamos y Él va a proveer. Y Él va a proveer la solución, o va a proveer esa sanidad de esa persona, ya sea física, ya sea del alma, o cualquiera que sea la necesidad. Dios va a proveer. En algún momento Dios va a hablar a la vida de la persona. Tenemos el hermano Aníbal. Sí, bendiciones a todos. Yo creo que voy a leer esto rapidito, y es en Juan 11, donde dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Entonces las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Y aquí es que viene el versículo clave para la pregunta que hicieron al principio, donde dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Amén. Amén. Entonces, así funciona, así trabaja Dios, así opera Dios. Y esa es una historia, la historia de Lázaro. El Señor pues estaba a cierta distancia. Entonces ellos, quizás Marta y María y todos ellos, quizás se sentían quizás ya tristes cuando ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro estaba ya putrefacto. Pero la clave está en que dice: esta enfermedad no es para muerte, sino es para glorificar. Entonces, Dios tenía el control, porque Él, cuando llegó, Él hizo aún el milagro más grande todavía. Entonces, dentro de la iglesia siempre Dios va a ser glorificado. Dios va a traer sanidad. Aquí Dios ha traído a muchas personas que han sido sanadas, no solamente de una sanidad corporal, sino sanidad del alma. Yo conozco a varias personas que han sido, a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de un consejo que le dio un hermano, una hermana, esas palabras han sido usadas para que esa persona haya sido sanada. Y así opera este don en la iglesia. Por eso es que este es uno de los dones más importantes. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo la siguiente pregunta, y que va acorde con todo esto. Dice: ¿cómo debemos responder como iglesia cuando oramos por sanidad y esta no ocurre de la manera que esperamos? Le repito la pregunta. ¿Cómo debemos responder como iglesia cuando oramos por sanidad y esta no ocurre de la manera en que nosotros esperamos? Porque también esto es una realidad. Muchas veces hay frustración, muchas veces hay personas que vienen solamente buscando una sanidad, vienen buscando algo solamente, una necesidad, pero sencillamente no pasa nada, y lo que hace es que se desanima. Hermana. Bendiciones. Hermana Net, sí. Antes que prosiga, hermano Kenny, yo quería compartirlo, no sé si pregunta, inquietud, pero nosotros somos un instrumento. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. No, o sea, a manera de preguntar, no sé si una persona tiene que tener conocimiento para que el Espíritu Santo actúe, porque pensando en una historia de la Biblia, cuando dice este hombre que viene donde Jesús y le dice que tiene su siervo, su criado enfermo, y le pide que lo sane, y entonces él le dice que no necesariamente tiene que ir allá, con que él lo desee, lo pida, estará sano. Y el Señor Jesucristo le contesta que ya está sano y que
No había visto una persona en todo ese tiempo que tuviera una fe como la que tiene él. Entonces, no creo en la que me acuerde, alguna parte de la historia que hable de que él tenga tantos conocimientos y esté tan instruido en todas las cosas, sino la fe que él tenía. Sí. Y entonces, con él desearlo, porque nosotros solo somos un instrumento. Nosotros no hacemos nada, solamente llevar la palabra, tener ese deseo, ese amor por el prójimo, por ese hermano que tenga sanación y pedírselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a trabajar. Amén, amén. Estamos de acuerdo. Amén. Hermana Grecia. Dios le bendiga, amados hermanos. Este tema de la fe me encanta. Y es que No se escucha. la fe se manifiesta de acuerdo a como nosotros creamos en Dios, en su palabra, en lo que dice su palabra. En la parte de Hebreos 11, verso 5, está hablando de la fe de Enoc. Enoc fue traspuesto al cielo sin ver muerte, porque su fe le agradó a Dios. Y nosotros tenemos, yo creo que es algo, como estaba yo hablando con el profesor esta mañana, es algo que nosotros definitivamente como cristianos tenemos que tener. Eso no puede ser tal vez o quizás, sino que nosotros como cristianos que conocemos la palabra y vemos que el Señor solamente con su voz hizo el cielo y la tierra. Con su palabra hizo todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a dudar del Señor, de la fe, de lo que Él dice? Pero, como decía usted antes, hay personas que no tienen mucha fe. Y hay otras que sí tienen. Esos son débiles y fuertes. Amén. Entonces, realmente, Enoc me gustó porque Enoc agradó a Dios. Dios lo traspuso vivo al cielo. No vio muerte porque su fe le agradó a Dios. Yo creo que es una tipología de lo que va a pasar con nosotros al final de los tiempos. Nosotros, si agradamos a Dios, vamos a ser alzados al cielo. Yo anhelo ese día. Amén. En que seamos alzados al cielo vivo. Gracias. Hermano, mira, ahora que usted dice eso, antes que le pase, antes que opine la hermana, opine Esther, si nos ponemos a ver, y este es otro tema, pero solamente haciendo un paréntesis, no existe muerte como tal. Porque aquí tenemos vida, pero cuando ya no estemos físicamente aquí, no quiere decir que morimos, porque sino que vamos a pasar a otra dimensión donde está la verdadera vida. Es decir, que la muerte, y ese es un tema que pudiéramos traer más adelante, no existe como tal, sino como una transición. Y eso es un tema bien bonito, pero es para otro tiempo. Pero es muy bonita lo que usted trae, hermana Grecia, y eso es bien bonito, la historia de Enoc. Hermana. Cuando el hermano Jonathan dijo que ¿quién quiere buscar cuando usted necesita una sanidad o algo? Cuando una persona realmente tiene un don y es activado dentro de esa persona, el Espíritu Santo lo va a llevar directamente. Por ejemplo, tú vas a ir donde esa persona en silencio y tú vas a orar y tú vas a poder sentir realmente el dolor que esa persona está pasando cuando tú estás orando por ella o cuando tú estás intercediendo en silencio, muchas veces en tu casa también por personas que tú no sabes y Dios pone en tu mente y tú estás sintiendo que esa persona en ese momento tú estás orando porque está pasando por una necesidad. Entonces es el Espíritu Santo el que va a hacer ese trabajo en ese momento y cuando Dios permite que así suceda. No tienes que estar pregonando que lo tienes como otras personas dicen. Y en cuanto a la otra pregunta que usted hizo de la voluntad de Dios cuando oras y no pasa algo, para mi concepto es que uno tiene que seguir esperando cuándo es la voluntad de Dios para esa persona que vaya a recibir su sanidad. Eso va dentro del tiempo de Dios. Amén. Porque recordemos que el tiempo de Dios para nosotros vivimos en el tiempo de Dios es eterno. No es lo mismo para nosotros. Entonces Dios sabe, recuerda, mismo Pablo lo dijo, que él tenía un aguijón en la carne que se le había dejado.
O sea, Dios sabe por qué lo ha dejado. Muchas veces Dios sabe por qué esa persona tiene X o Y situación para que Él pueda seguir glorificándose en el proceso, en la vida de esa persona. Entonces, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Seguir esperando y confiando que el milagro se va a dar cuando sea la voluntad de Dios. Amén. Y si no se da, bueno, allá en el cielo se va a ir glorificado. Y allá, Amén. allá no hay más muerte, ni más dolor, ni nada. Amén. Amén. Así es. Amén. Pastora. Sí, sí, sí. Amén. El Señor en su misericordia, ¿verdad? Él nos habla y nos da la fortaleza por medio de de su palabra. En Job es un ejemplo, ¿verdad? Porque si no sucede el milagro, usted preguntó, ¿verdad? Si no sucede la sanidad, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que debemos de ver en su palabra, estar firmes en su palabra, estar revestidos de su palabra. Porque en Job 42:3, él es donde dice, he hablado lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí. Y yo pienso que la sanidad, Dios no responde a fórmulas. Él no responde a fórmulas. Él responde a su voluntad perfecta. Amén. Y porque su voluntad es perfecta, no podemos sentirnos, ay, no me sané. Que a veces uno dice, seré culpable de algo que estoy haciendo, me voy a tirar látigos, a tirarme en ceniza. No, la voluntad de Él es perfecta. Y lo que Él hace, que sana nuestra alma y nos hace humildes. Amén. Uno de mis textos que es muy favorito es el de Habacuc 3:17, que dice, aunque la higuera no florezca, y eso ayuda mentalmente. Sí. Y yo digo, Isabel, fórmate. Aunque no haya nada, no haya tortilla, frijol, ni baleadas, dice aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. La fe verdadera no llora, ni tampoco decir que preguntar que me voy a apartar, es esperar en silencio. Amén, amén, muy bueno. La iglesia no debe culpar, ni presionar, ni alejarse, sino seguir orando y acompañando, confiando, sabiendo que Dios sigue siendo bueno, aun cuando la respuesta no es inmediata o es visible. Eso es importante. La iglesia tiene que seguir perseverando siempre y entender que Dios hace como quiere. No, que no me sano. No, porque yo he tratado. No, que tengo tanto tiempo y Dios, no sé, no me quiere sanar. No, no se trata de eso. No se trata. Alguien más que había levantado la mano, hermano Jonatán y la hermana, ya que está aquí, hermano Jonatán, que había levantado la mano primero. Sí, hermano, cuando referente a la pregunta que dice, ¿cómo debemos responder? Sí, ¿cómo debemos responder cuando oramos por sanidad y no ocurre? Lo que dijo la hermana Esther, pues eso es lo que iba a decir yo, que es la voluntad de Dios. Amén. Pero hay veces pasa cuando de repente oramos, ayunamos, nos esforzamos y pidiéndole a Dios tal vez por una sanidad de un familiar y no pasa. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Creemos en que Dios es soberano y lo que pasa es lo mejor. Eso es lo que considero yo. Aún ahí hay un propósito. Sí. Aún ahí hay un propósito y lo vemos en el apóstol Pablo. Sí, hermana Gladys. Bendiciones, hermanos. Yo quería, es como un pequeñito testimonio, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la sanidad. Yo he visto muchos milagros aquí en la iglesia del cáncer, como usted dijo, del alma. Y tenemos aquí a la hermana Mari, que ella está viniendo ahora. Ella ha venido aquí enferma, ¿cómo se dice? No bien emocionalmente, no bien de salud. Recuerdo cuando ella vino acá, ella venía, no sé si se recuerdan que ella salió como en una andadera, que no podía ni caminar,
porque él estaba muy mal de sus rodillas. Ella no podía caminar y salió de aquí en una andadera. Y después, ella siguió yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero iba a otra, pero yo vi que la sanidad ya la tuvo acá. Y la ha tenido también emocionalmente, ella se ha curado, ella está animada, la miramos estar viniendo ahora cada domingo, estudiamos juntas, leemos la Biblia, hablamos. Yo he visto un cambio y estoy viendo un cambio total en ella. Y porque ella ha visto la sanidad aquí, la hemos visto aquí. Ella después, ahora gracias a Dios, tiene un trabajo, después la vi manejando, o sea, ella puede hacer, y le damos gracias de que ella está aquí, ¿verdad? Yo he visto esa sanidad aquí en la iglesia y le doy gracias a Dios porque el pastor, sin decirle, yo nunca le he dicho nada, él simplemente le ha dicho, Mari, y él sabe, o sea, para mí él tiene ese don de sanidad a nuestro pastor, porque yo lo he visto muchas veces acá, y yo digo que cuando pedimos por sanidad y no responde, o la iglesia, debemos de seguir orando y confiando en Dios de que esa sanidad va a llegar, porque todo es a su tiempo de Dios. Si no es en el momento, todo va a ser a su tiempo de Dios. Amén. Y eso es lo que quería Qué comentar. bonito testimonio, hermana. Y esos son los testimonios que incrementan la fe de otros también dentro de la iglesia. Está viendo todas las maravillas, las sanidades que Dios hace en la vida del creyente. Sí, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Siempre veo yo el cuerpo, como podemos ver este templo. ¿Qué es más importante, el templo o nosotros como iglesia? Este templo se puede empezar a deteriorar y a caer, y va a pasar todo lo material, nosotros igual somos materia. Lo más importante es cuidar nuestro espíritu, porque a veces en la sanidad, pues usted habló algo, Dios tiene compasión y bajo su voluntad y su propósito, pues nos cura. Y qué bueno, hay fe, se reactiva fe, crecemos los que vimos el milagro, los que lo tuvimos, pero el cuerpo se va a volver a enfermar. Y lo más terrible es que dependamos de ese milagro. O sea, tenemos que depender de Dios, porque el cuerpo un día lo vamos a entregar, y lo más hermoso es que podamos trascender a una vida eterna. Pero como les digo, hay que ver el cuerpo como material. Gloria a Dios cuando nos sanamos, porque Él es que ha hecho eso. Pero lo más importante siempre va a ser que nuestro espíritu esté firme en todo tiempo. Amén. Qué interesante, la verdad que sí. Muchas veces hay personas que dicen, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Entonces, todas estas cosas, cuando Dios las hace en nuestras vidas, es para que también podamos compartir ese testimonio, para que sean otros edificados también. Pero usted dijo, muchas veces volvemos a enfermarnos. Muchas veces el cuerpo va a volver a enfermarse. Y yo pongo un ejemplo, muchas veces, ¿usted cree que nosotros necesitamos orar para que Dios sepa la necesidad? Ya Él la sabe. Lo que pasa es que es importante que nosotros como creyentes todos los días tengamos comunión con el Señor. Independientemente de que Él nos sane o que no nos haya sanado, o que estemos 15, 20 años pidiéndole por esa sanidad, no quiere decir que no. Pero sí es importante que nosotros tengamos todos los días intimidad con el Señor. Todos los días esa comunión no debe fallar. Aunque el cuerpo siga enfermo, el Señor conoce y todo tiene un propósito, y es a su tiempo el momento de Dios. Sí. Hermano Osmar. Buenos días, hermanos, bendiciones. Yo le quería compartir algo similar, ¿verdad? Como así como dijo la hermana Gladys, como una forma de testimonio. Yo hoy en día, bueno, que cambié de trabajo, siempre, no sé, Dios me ha mostrado, ¿verdad? Hoy en día
ese tiempo que tengo en salida de mi casa hasta para el trabajo, que me toma 35, 40 minutos, pero eso me ha servido a mí para ir orando. Casi todo el camino voy orando, escuchando alabanza, y diario así voy. Y un ex compañero de trabajo mío, él pasó por una situación familiar de él, su matrimonio se estaba un poco destruyendo. Él en algún momento me dijo, hermano, solo te pido oración, que ores, Dios te escucha. No sé por qué él me dijo eso a mí, él no ha sabido de qué magnitud o qué lo que yo estoy realizando. Lo único que pienso yo que tal vez él ha podido ver algo en mí, algún cambio en mí o en mi familia que Dios ha hecho, ¿verdad? Que Dios ha realizado. Ayer casualmente me estaba pidiéndome oración también. Dice que él estaba antes tomando mucho, ya lleva muchos meses que ya no toma. Se compró una Biblia, ha estado leyendo la palabra. Dice que Dios está trabajando en su vida de él, que ha cambiado. Él ha sentido que lo ha cambiado. Pero a raíz de eso que él me dijo todo, yo empecé a orar por él, su matrimonio y por toda su familia. No sé, porque la palabra dice que aún así venimos arrastrando maldiciones generacionales de mucho tiempo atrás. Su hermano era similar a él. La magnitud que su hermano estaba peor que él. Y ayer él me envió un mensaje, me reenvió un mensaje que se lo había mandado su hermano, y donde su hermano le habla a él y le dice, dobla tus rodillas, orá, le dice, así estaba yo estuve hasta el punto, le dice, de que yo llegué, le dice, tanta la depresión que hasta quise intentar quitarme la vida. Y él lo único que me pidió él a mí ayer y me dijo, mire, me dice, yo lo único que le pido es, me dice, que siga orando por nosotros, dice, porque Dios lo escucha a usted. No sé qué. Bueno, es interesante, ¿eh? Un bonito testimonio también, porque estamos viendo lo que Dios está haciendo en la vida. Dios quiere una relación con su pueblo. Dios quiere que todos vayamos creciendo en la gracia, que todos vayamos, si Él lo llama a usted para decirle, ore por mí, a la misma vez usted también, usted le dice, hermano, usted puede hacerlo también. Es un honor, pero yo quiero, y si Dios lo está llamando y Dios está usando esto, es por alguna razón, ¿ve? Así que, pero qué bonito, bonito testimonio. Hermana, sí, y terminamos con el hermano Jorge. No, ok, era usted. Muy bien. Sí, Adelante, nada más hermano. para decir, estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Esther, de que respondió a la pregunta del hermano Jonathan, de que a veces ah, Dios Dios nos manda a donde hay personas que nos van a ayudar Dios, ¿verdad? Por medio de esas personas. Porque a mí me pasó un caso así. Yo tenía una compañera de trabajo que me invitaba mucho a la iglesia y yo nunca quise ir por lo mismo, que a mí me gustaba más la vida del mundo, ¿verdad? Pero una vez caí muy enferma, ella me notó y ella me seguía diciendo que fuera con ella a la iglesia hasta que ya de verdad ya no pude yo con mi enfermedad, y me animé a ir. Oraron por mí y fue algo muy bonito porque yo venía arrastrando de pequeña algo que me pasó y a causa de eso fue mi enfermedad. Entonces de ahí oraron por mí y hicieron muchas cosas. Entonces de ahí fue que yo empecé a conocer a Dios y empecé a integrarme en la iglesia, empecé a conocer y pues ya a vivir una vida. Invité a mi esposo también y empezamos los dos en el camino del Señor. Amén. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Dios usó una persona y como le dije al inicio, el Señor no solamente sana dolencias físicas, sino también del alma. Entonces, cuando venimos con ciertos, ¿verdad?, afecciones en el alma, en el corazón, tristeza, miedo, dolor, qué sé yo, tantas cosas, el Señor tiene todo también el poder y la capacidad. Y Él lo quiere, ¿para qué? Para que Él sea glorificado. Y ese es el propósito. Porque cuando el Señor es glorificado, hay edificación.
eso trae consolación también a nuestras vidas. Y el tema de las sanidades, el don de sanidades, es un tema tan, pero tan extenso que prácticamente hoy ustedes son los que han dado la clase. ¿Por qué? Porque este es un tema y está muy bien, sí, porque son testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios quiere manifestarse, Dios quiere ser glorificado. Y todos estos testimonios lo que hacen es edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, a la fe dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos de Dios, nuestra fe se incrementa. Eso es lo que trae ese conocimiento. Ahora, como dijo la hermana Neta hace un momento, Dios puede usar a una persona, hasta una persona que no sepa leer ni escribir. Dios la puede utilizar grandemente para darle una palabra de parte de Dios a una persona. Y esa palabra puede llevar 3 cosas que puede llevar: exhortación, puede llevar edificación y consolación, tal cual como lo dice 1 Corintios 14:3. Ese es el propósito que vamos a ver el siguiente domingo acerca de los dones, el don de profecía. Pero es cierto, nosotros como creyentes tenemos que ser responsables y buscar a Dios, buscarlo en su palabra, buscarlo en oración, y que ese conocimiento todos los días vaya creciendo. Eso es importante. Pero Dios puede utilizar a cualquier persona, con conocimiento, sin el conocimiento, porque Dios hace como quiere, porque Dios es un Dios soberano. Pero qué bonito es cuando la iglesia es edificada por testimonios como estos. Así que Dios me lo bendiga. Son las 12 en punto. Continuamos el siguiente domingo. Dios me lo bendiga. Hermana Net, si nos puede despedir en oración. Amadísimo Padre, tú que estás en los cielos, tú que eres dueño del cielo, Señor, y de todo lo que hay aquí, Señor. Gracias, Señor, por amarnos de la manera que nos ama. Gracias, Señor, porque cada día bregas con nosotros para darnos formación. Porque, Señor, nosotros somos, porque tú así lo elegiste, parte de tu cuerpo, Señor. Tú que nos utilizas, Padre, para poder hacer tu obra, Padre, aquí en esta tierra. Señor, solo porque anhelemos y te pidamos dirección, tú estás ahí, tú nunca nos abandonas, Padre Santo, tú estás ahí, el Espíritu Santo está cuidando de nosotros, Señor, y guiando a nuestro espíritu, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa, por tu mensaje puesto a través de nuestro hermano Kenny, Señor, tú que lo utilizas, Padre, para que nos des dirección, para que nos hable de tu palabra, para que esta palabra, Señor, que hemos recibido, no solo se quede rondando en nuestra mente, Señor, sino que se apodere de todo nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, Señor, que podamos ser ejemplo de ti, Padre Santo. Que tú, Padre, puedas mirarnos y decir, estos son mis hijos, que son obedientes. Aleluya. Y buscan de mí, Señor. Gracias te damos por ese amor infinito, Padre, y por las oportunidades de cada día, Padre Santo. Ahora que ya vamos a terminar este estudio tan precioso, Señor. No queremos despedir de ti, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando en el servicio, en la palabra próxima, Padre, que vamos a recibir. Llénanos, Señor, que nos podamos seguir llenando del gozo de tu palabra. Y nuestros hermanos, Señor, que están por llegar, cuídalos, Señor, que también ellos sean llenos, Padre Santo, del Espíritu Santo. Gracias te damos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga.